Bienvenido a Post Mortem. Bienvenidos oyentes a Postmortem, el podcast que lleva los movidos del más allá directamente a tus oídos. Prepárense para sumergirse en el terror, lo sobrenatural y las leyendas que les pondrán los pelos de punta. Apaguen las luces, acomoden sencillas y prepárense para el viaje del miedo al corazón. Comencemos porque en oscuras noches el verdadero terror comienza. Hablaremos de los temas de Pachita y Jacobo Grinberg y su desaparición de este mismo. A mi querido grupo les hablaré del tema y el caso de Jacobo Grinberg y cómo un científico pudo creer en lo sobrenatural y todo lo que el mundo dice que es falso. Jacobo Grinberg era un psicólogo reconocido, muy reconocido. Nació en México, en la Ciudad de México. Estudió en la UNAM, psicólogo. Ay, qué bonito gato. Un psicólogo. Llevaba muchas teorías hasta que a su oído llegó el nombre de una tal Pachita. Pachita era una señora curandera, supuestamente rodeada de misticismos, ya que ésta supuestamente curaba de la nada a los enfermos sin ningún, ¿cómo se le diría? Como, ¿Ningún tipo de qué? ningún tipo de proceso médico calificado, exactamente, calificado. La historia de Pachita empieza como una señora que participó en la Revolución Mexicana a la par de Pedro, no me acuerdo del nombre de este señor, la verdad, pero en la Revolución, después de años de pelear en la Revolución, cuando México se declaró independiente, Pachita siguió curando en la Ciudad de México, ahora en la colonia de Roma, en la actual Ciudad de México. Se hizo muy famosa en los años 90 y 80 por la curandera que supuestamente curaba sin ninguna necesidad de un procedimiento médico. Esta llegaba a curar enfermos con enfermedades terminales como ya sea el cáncer, tumores, cualquier diagnóstico que no se podría procesar con un procedimiento médico calificado. Fue muy famosa en los años 90 y 80 en la Ciudad de México. Entonces a los oídos de Jacobo Grinberg llegó por la esposa de ese presidente de aquel entonces, a la cual Jacobo Grinberg solicitó, fueron los dos a almorzar juntos y la esposa de ese presidente llegó a decirle que le iba a presentar a una persona muy famosa y llena de misticismos, que era la señora Pachita. En esa conversación Jacobo Grinberg le dijo de que él quería ver los relatos y presenciar lo que ella hacía en su clínica, a lo cual Pachita con una voz muy tranquila y serenidad le dijo: claro que sí, hijo. El tema de Pachita resulta y resalta que ella contaba, y ella misma dice, de que ella hacía de jinete hacia un espíritu. ¿Cuál espíritu era este? Era de Tlaloc, el último emperador azteca del imperio azteca, antes de la colonización. Este espíritu supuestamente poseía a Pachita a través de un ritual, el cual a ella le ayudaba a curar a las personas que más lo necesitaban. Como les decía, cáncer terminales, enfermedades que no podían ser curadas por la medicina de ese entonces, y el cual a este entonces tampoco pueden ser curadas. Pachita, su modus operandi era de que abría su clínica, si le podemos llamar así, y llegaban filas y filas de pacientes enfermos con muchos problemas, y a la cual ella les ponía soluciones como cánceres, tumores, riñones faltantes. Les decía, el procedimiento de Pachita era iniciar con un ritual en el cual ella hacía de jinete hacia el espíritu de Tlaloc, que era el que la poseía supuestamente y le daba sus poderes curativos que ella tenía. Ya cuando el jinete estaba encima de ella, le cambiaba la voz, como un exorcismo pero controlado.
en el cual el espíritu que la poseía supuestamente era bueno. Este curaba a los enfermos que llegaban a su clínica diciéndoles primero: ¿qué tienes, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? El paciente en cuestión le decía que le dolía tal parte, como un paciente que llegó que le decía que le dolía el riñón porque tenía un cáncer y en fase terminal sobre su riñón, y le señaló la parte del cuerpo. Entonces Pachita en cuestión, Tlaloc, que era el espíritu que la poseía, le decía que se recostara en la camilla que ella tenía. Pachita agarraba un machete que tenía, un instrumento de cocina que era un cuchillo enorme, oxidado, sin lavar nada, ninguna satinación. Ella ni siquiera se lavaba las manos ni nada, y abría el cuerpo del paciente en la parte donde ella le decía que le dolía. Pachita abría al paciente, sacaba el órgano dañado cortándolo y tirándolo, alzaba las manos y en esa misma mano que Pachita alzaba se generaba un órgano vivo de la nada. Esto es en las mismas palabras de Jacobo Grinberg y varias personas que lo presenciaron, como el famoso filósofo, poeta y más cosas que es Eduardo Jodorowsky. Este también tendría un papel importante en la historia de Pachita, narrando varios libros de su experiencia viviendo con Pachita, que él también vivió mucho tiempo con Pachita tratando de descifrar cómo era su técnica. Cuando a Jacobo Grinberg le presentaron a Pachita, él le pidió inmediatamente pasar 2 días con ella, pensando de que todo era un teatro y que él iba a desmentir a la famosa Pachita. Esos dos días se convirtieron en 2 años. Jacobo Grinberg armó una maleta de 2 días y se quedó 2 años. Jacobo Grinberg narra esta historia del paciente enfermo del riñón porque él mismo metió las manos dentro del órgano de este paciente. Jacobo no podía creer lo que estaba viendo. Salió de la clínica de Pachita y fue a un restaurante lleno de sangre y de todo. La misma mesera del restaurante le dijo que si todo se encontraba bien. Lo miraba muy exaltado y lleno de sangre. Jacobo Grinberg no podía creer lo que estaba enfrente de él. No podía desmentir a Pachita. No habían hilos, ni teatros, ni ilusiones ópticas que podrían decir de que Pachita estaba mintiendo. Esos 2 días, como les dije, se convirtieron en 2 años de estudio intenso para Pachita. Jacobo se convirtió en uno de sus ayudantes. Antes de seguir con la historia de Pachita y Jacobo, quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen, con lo que les llevo contando, de que la historia de Pachita es real y que puede suceder en esta vida? Yo siento que es muy anormal. Porque ponete a pensar, o sea, sin curativos ni nada, venís y les abrís un órgano a alguien y ¡bam! O sea... Cabe aclarar de que Pachita no usaba ningún procedimiento médico, ninguna medicina, ni morfina, ni nada, ninguna anestesia. Abría a los pacientes solo así. Los pacientes, cabe aclarar, estaban despiertos delante de la operación. Y Pachita, después de cerrarlos, porque cuando lo cerraba solo pasaba su mano encima de la herida, y la herida pues cerraba automáticamente, y lo único que les decía era de que se tumbaran en el suelo en una cama que ella tenía ahí tirada, diciéndoles que se quedaran ahí por 1 hora. Pero eso sí, les decía de que si se movían o si hacían algo que no debían, se iban a morir. Durante 1 hora se tenían que quedar ahí. Yo pienso que parte de eso sí puede ser real, por lo mismo de ciertos rituales satánicos, cosas así. Yo pienso que hay muchas cosas que sí pueden pasar, pero puede que parte de esto sea un poco dramatizado y por lo mismo haya sido como parte de la historia que surgió de las historias que contaban otras personas, lo dramatizaban un poco más. Pero yo pienso que el órgano en sí pudo haber funcionado nuevamente. ¿Alex? Para mí es dependiendo de las creencias, la verdad, o sea, sí me impacta el saber eso, nunca lo había escuchado y se me hace un tema muy interesante, la verdad. A mí me parece tanto improbable como probable, debido a que lo sobrenatural pues está muy infravalorado, ya que no muchas personas creen en lo sobrenatural. Mas sin embargo sí creo que el caso, a pesar de haber sido investigado 2 años, no se haya comprobado a ciencia cierta que pudo haber sido, considero que sí es algo creíble. ¿Fer? Pues realmente yo siento que
como lo dijo Ángela, puede ser un poco dramatizado el tema, ya que realmente todo lo sobrenatural pasa más allá de lo que es el cuerpo físico. Y creo que, como tú decías, el demonio que está poseída por Pachita podría ser No era un demonio, eventualmente era un espíritu. un claro. espíritu que realmente, pues hoy en día, o sea, en estos temas los espíritus son muy fuertes, pasan más allá de solo lo físico, pueden llegar a provocar tanto cosas buenas como malas. Y o sea, también se entiende mucho el caso de la persona que lo quería desmentir, porque hay personas, hay doctores que entrenan 10 años para sanar órganos humanos, y que venga alguien que con el simple hecho de levantar su mano y ya logre algo, sí es algo muy impactante y creo que muy difícil de creer, pero siento que no quita la posibilidad que pueda ser posible, pero tal vez no tan a la forma en como se cuenta la historia. Y si les digo que un hombre de ciencia, un estudioso, alguien que tiene títulos universitarios que dicen y comprueban que es un científico reconocido, dice lo contrario, y sacó muchos libros y tiene una de las teorías a base de eso, que es de las más famosas en la actualidad, ¿Y la alguna? teoría de la sintaxis. ¿Y alguna vez ese científico se puso a leer libros demoníacos o algo sobre No. paranormal? Jacobo, como se los dije, él iba con la idea de que solo 2 días iba a tomar desmentir a Pachita. Y se quedó 2 años a la par de Pachita estudiando lo que era. Después de lo que Jacobo vivió, de meter sus manos en los órganos del paciente, él creía vivamente de lo que pasaba era cierto. Pachita era cierto, pero no era un tema sobrenatural, era ciencia, era un tema para investigar, era una investigación científica que iba a revolucionar lo que conocemos ahora. Y hizo la teoría de la sintaxis. Jacobo Grinberg, después de 2 años con Pachita, empezó a relacionar su teoría con esta, pero lamentablemente 2 semanas o un mes, creo yo que era, por ese rango de tiempo, él desapareció magníficamente. Nadie sabe a la fecha qué pasó con Jacobo Grinberg antes de presentar su teoría de la sintaxis. Ya que esta teoría, les voy a contar un poquito de lo que es esta teoría, lo que supuestamente para Jacobo iba a mostrar. De esta teoría hay muchos videos en YouTube, entrevistas a Jacobo Grinberg, donde discute con filósofos, psicólogos, científicos y más personas del chamanismo, donde esta teoría iba a ser lanzada hacia el gremio de las personas científicas. O sea, esto iba a ser una teoría lanzada como una teoría de la relatividad, ¿me entiendes? O sea, como que algo que iba a revolucionar el pensamiento humano. La teoría de la sintaxis quiere ver un poquito como, yo la interpreto como una película, como la película de la Matrix. Eso es lo que se refería a Jacobo. Jacobo decía que existía un organismo vivo, no visible para nosotros ni perceptible, que nos conectaba a todos. Jacobo decía que este organismo, a él le llamó la latiz. Este organismo nos conectaba a todos como mente, cuerpo y espíritu. Y esto podía hacer lo que, como escribir la realidad. Como viendo en las películas, como una Matrix o como la gema del alma, de Thanos. ¿Se han visto películas? Como esta de la realidad, que diga, que esta construye la realidad como ella quiera. Entonces Jacobo eso presentaba, era su teoría, de que había un organismo vivo no visible ni táctil, que nos conectaba a todos y que hacía posible estos encuentros con lo llamado paranormal. O sea, que podía darle explicación a todo lo visible y no lo material. No lo material, exacto. Esto explicaba como los fenómenos de Pachita. Que en las palabras de Jacobo Grinberg, Pachita lo que hacía era de pedirle estar en un estado espiritual tan elevado, una mente tan elevado, que ella podía levantar su mano y pedirle a la latiz misma un órgano vivo, y la latiz se lo escribía deformando la realidad y dándoselo en sí mismo para curar a las demás personas. Jacobo Grinberg realizó muchos experimentos con personas, y uno de estos fue un experimento a 29 parejas, si no estoy mal, realmente, a parejas que ya se conocían, que realmente el experimento se realizaba de esta manera, que era que ponían a la pareja en una sala, solo ellos dos, monitoreándolos, a platicar, comunicarse, hablar de cualquier tema, estar conviviendo juntos.
Después de esos 20 minutos, a los dos se les ponía en una habitación, cada uno. En esta habitación había, ¿cómo se le llamaría esto? Como una... ¿Habitación? Sí, una habitación, como estas, cuando ponen a los locos. imaginaba. Como ponen a los locos. No, como esta pues no permitía la recepción de ondas. O sea, ahí no podías Estaba aislada. percibir ninguna onda, Sí. aislada, totalmente ninguna onda. Y a los pacientes se les ponía en una silla, se les ponía unos electrodos en el cerebro para leer sus neuronas, a ver qué percibían. Y a una de las dos personas se les ponía un flash, como los hombres de negro, ¿han visto esa película? De que se les ponía ¡pam! A cualquiera de los dos, ninguno de los dos sabía cuál de los dos era. Y en el 80% de las pruebas, las dos personas en las dos habitaciones, los dos cerebros registraron la misma interacción con la luz. O sea, que los dos cerebros de diferentes personas percibieron lo mismo, aunque a uno no estuviera viviendo lo mismo. O sea, que después de 20 minutos los dos estuvieran conectados, después de cierto tiempo. Esto daba una de las pruebas de que la latiz sí existía. Había un ser orgánico que sí existe y que nos conecta a todos. Ahora, a ustedes les quiero hacer esta pregunta. Con lo que les acabo de contar, ¿ustedes creen en el caso de Pachita? Pachita, todo lo que hizo, todo lo que ha generado en todo el mundo, ¿ustedes creen que es verdad? Yo siento que si pues es una historia muy conocida, muchas personas la han interesado, han investigado esa historia, siento que sí es real. Siento que sí es real. Porque cuando hay algo ficticio o hay alguien que inventa una historia, normalmente no hay tanto detalle como la contaste, ¿me entiendes? O sea, de quién era Pachita, quiénes eran las personas que trataban de desmentirla, cómo lo hicieron, qué hicieron, cómo fue que ella trabajaba, el proceso que ella tenía. O sea, realmente siento que es una historia muy detallada que sí, siento que sí fue real. Sí, yo también pienso que sí pudo haber pasado, porque ¿por qué desaparecerían a alguien que investigó algo que supuestamente no es real? ¿Por qué harían algo así? Y no solo eso, ya que hoy en día se tiene mucha fama de que todas las personas que intentan cambiar algo en el mundo, por ejemplo, los doctores que tenían la cura para el cáncer, murieron de la nada. O sea, todas las personas importantes que desaparecen de la nada, y que eso que ha sido tan global y tan polémico también está en nuestra historia, pues sí se toca cambiar. Yo considero que el caso de Pachita se tiene una respuesta, más sin embargo no científicamente comprobable, ya que es un caso que es cierto, se hicieron pruebas a otras personas, por ejemplo, que mencionaste que se metían en una habitación donde no recibían ondas, para comprobar que existe un ser no sobrenatural, más sin embargo, ¿cómo dijiste? Orgánico, que no es que estemos, puede ser cierto que estemos todos conectados a través de ese medio, mas sin embargo no considero que sea respecto tal vez a algo sobrenatural como tal lo dijo, puesto que ya que está tanta la congruencia de esa duda, es que mucha gente lo hizo famoso, puesto que a día de hoy no creo que se le haya encontrado una solución. Yo opino que es muy controversial, más sin embargo es lo que dijo Fer. Que imagínate que termine desaparecido por algo que a lo mejor es real o no es real. Y qué mal que no se haya podido comprobar científicamente. Y Tal vez al final lo desaparecieron porque descubrió la verdad. Es como los científicos que descubrieron que estaban tratando la cura del cáncer, que hicieron que el avión fuera un atentado y se murieron 11 científicos que llevaban la posible cura del cáncer a ellos. Entonces, Aparte, también es bien curioso lo que decís de que es como parte también como de energías y forma científica. Yo pienso que sí es posible, porque si logramos como aprender a manejar nuestra mente de cierta forma, manejar nuestras energías y todo, así como vos decís, de que vibraba tan alto que pudo contactar con alguien que más allá tuvo un apoyo y aparte fue algo científico, pienso que es posible. Y sí han habido casos como científicamente, así como tú decís, que sí como que nosotros podemos tener tan buena energía que podemos lograr muchas cosas que tal vez uno cree que no son capaces, como la telequinesis, creo que es, que levantan las cositas y así. O sea, yo pienso que es posible. ¿Y ustedes? ¿Por qué creen que Jacobo Greenberg desapareció?